Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión tenemos el cuarto volumen de Williams Pinball FX3 y esta vez viene acompañado con un parche para la configuración arcade que mejora la simulación de físicas del flipper. Y en este vídeo voy a hacer unas impresiones sobre este nuevo parche y también de las tres nuevas mesas del cuarto volumen, que son Robot Show, Hurricane y Whitewater. Así que empecemos. Voy a empezar primero con las nuevas físicas que están disponibles en la configuración arcade del modo clásico para un jugador y de momento solamente lo han aplicado las tres nuevas mesas. Me imagino que adaptarán el resto de mesas próximamente. He estado jugando un buen rato con esta configuración y la verdad es que ha mejorado mucho la simulación de la bola. Ahora parece que tenga mucho más peso y lo más importante es que cuando impacta en el flipper hace un movimiento más natural de golpeo y también cuando rebota en el flipper se nota el impacto, se produce un rebote y vemos que el flipper reacciona a los impactos. Me alegra que Pinball FX3 vaya incorporando novedades poco a poco en el tema de las físicas y se va consiguiendo una simulación arcade bastante más real. Ya como dije en mi vídeo anterior, también me gustaría que mejoraran el apartado gráfico, como por ejemplo diferentes ambientaciones de la sala, para que tenga un acabado mucho más fiel a un pinball original. Y de momento este pequeño parche puedo decir que sí que he notado una mejora de físicas bastante notable y poco a poco se va acercando a una simulación mucho más real. Y vamos a empezar a hacer unas impresiones sobre las tres nuevas mesas. El primer pinball que vamos a ver es una de mis favoritas de los años 90, el Robot Show, un pinball bastante conocido, era un pinball habitual en todas las salas recreativas, sin duda un gran clásico de los 90. Y lo primero que quiero destacar sobre esta mesa es que tenía un diseño bastante arriesgado, no es habitual meter dos cabezas tan grandes en un pinball, ya que ocupan bastante espacio, y esto podría haber afectado a su jugabilidad. Pero el resultado final es todo lo contrario, el Robot Show es un gran pinball en su jugabilidad y también en diversión. También el Robot Show lo considero que es como un sucesor o una evolución del pinball de 1990 Funhouse, que también llevaba una cabeza de juguete en el pinball, y ambos pinball llevan una tecnología llamada Pinmation, donde los ojos se abren y cierran, y también cuenta con voces sincronizadas. Como solía ser habitual en los pinball de los años 90, siempre se intentaba superar con algo novedoso, y esta vez los de Williams se atrevió a meter dos cabezas gigantes de juguete en el pinball, y sorprende precisamente por eso, ya que su gameplay sigue siendo fantástico y muy divertido. Otra anécdota sobre el pinball es que la voz de Red la proporcionó Carlene Carter, cantante de country, y en el pinball incluye el Every Light Thing, que se activa cuando hacemos un jackpot. El objetivo principal del pinball es viajar por los Estados Unidos de este a oeste, pasando por 18 ciudades. Cada ciudad tiene su propia misión. Es un pinball con un diseño muy espectacular, con varios flippers superiores que le dan un plus a la jugabilidad y con un lanzador extra en la parte izquierda para hacer el Fly Rocks. En definitiva, el Robot Show es un pinball imprescindible en la colección de Williams y una de mis mesas favoritas de los años 90. Okay, buddy.
Seguimos con la segunda mesa, otro clásico de los años 90, es el Hurricane. Pertenece a una trilogía del diseñador Barry Ouzier. Su primer pinball fue Comet de 1985, el segundo fue Ciclón de 1988 y esta tercera entrega de 1991, Hurricane añade nuevas características y otras muy similares a las anteriores entregas. Como novedad principal es la rampa Huracán, una rampa muy espectacular y de las rampas más largas que rodea todo el campo del juego. Desde la rampa de lanzador da la vuelta por todo el pinball. Destaco también el art tan bonito que tiene, el payaso como dibujo central cogiendo con sus brazos los flippers. Además es un pinball bastante luminoso con muchas luces y dibujos por todo el tablero. El pinball en arte tiene un acabado muy espectacular y de lo mejorcito que he visto por parte de Williams. En la parte superior podremos ver los típicos bumpers centrales y también tiene la rampa de juggler, donde la bola sube y baja como una U. Destaca también el pasillo de la izquierda, donde la bola se incorpora a las norias para acabar finalmente por la rampa Huracán. Y en cuanto a la jugabilidad, hay cosas muy parecidas a los pinball Comet y Ciclón, como la rampa Comet en el medio del pinball, y el mecanismo de la rueda de la fortuna de Ciclón, donde vemos rodar el espectacular backlash del pinball para darte un premio aleatorio. Uno de los objetivos principales del pinball es completar las letras Palacio. También si iluminas las 6 luces y completamos la cara del payaso en el centro del pinball, se iniciará la hora del payaso. También tiene una diana a mitad del pinball para aumentar los multiplicadores de bonificación. Y como suele ser habitual en todos los pinballs de Williams, el premio misterioso se desbloquea cuando consigues tirar las 4 dianas de la parte derecha. El Hurricane fue un pinball que pude jugar en mi juventud y sorprendía sobre todo esas rampas tan largas que daban vueltas por todo el pinball, probablemente las rampas más largas o espectaculares que se han hecho. Y para terminar, decir que conseguir grandes puntuaciones es bastante difícil, donde tendrás que tener bastante habilidad para dominarlo, así que ya tenemos un buen vicio para un buen tiempo. My grandma throws better than you. Y la tercera mesa de esta colección número 4 de Williams es Whitewater, otra excelente mesa del año 1993. El backlash está bastante guay con el título de la mesa con la cascada animada, queda muy bonito. Y la temática de la mesa es el rafting, otro pinball de Williams con rampas realmente espectaculares, sobre todo la rampa de la izquierda donde la bola sube y baja, imitando a ríos salvajes. Y la jugabilidad de este pinball también es bastante difícil, ya que como veis tiene un diseño muy especial, una zona de juego bastante reducido. Es un pinball muy rápido y divertido, pero necesitarás de bastantes reflejos si quieres conseguir buenas puntuaciones. El objetivo de la mesa es mover la balsa por el río disparando las luces de peligro y se necesita un total de 8 balsas completadas para avanzar y llegar al centro turístico White Wallis, para así conseguir el jackpot. También destaca el campo de juego de la parte superior, donde podremos hacer más disparos a rampas más escondidas, como la rampa Insanity Falls, para iluminar el remolino y conseguir grandes premios. Y en definitiva, a mí me parece este cuarto volumen, que tiene 3 grandes mesas de pinball muy imprescindibles, grandes clásicos de los años 90, y son mesas que necesitaremos de bastante habilidad, ya que se trata de pinballs de bastante dificultad para dominarlas. Y os voy a dejar con un pequeño gameplay de este Whitewater en modo supervivencia. He conseguido muy buen récord. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!
Five times the fun! No way out! Hey, you found the secret passage! Get the extra ball! Let's go! Disaster drop! No way out! Welcome to Wet Willie's! Disaster drop! Boomerang! It's a boulder bash! The boulder garden! Yeah! Yeah! Survival Challenge results.